Buenas tardes, soy Javier Guadalupe Martínez, egresado de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información, y estoy por presentarles lo siguiente. Bueno, antes que nada, para mí es apreciable estar presente en este evento donde poder abarcar las investigaciones desde diversas perspectivas en torno a este rubro que nos tiene hoy aquí reunidos. Agradezco a los organizadores, al igual que a las coordinadoras, a la doctora Guzmán y a la doctora Montiel. Ya sin más preámbulo, doy comienzo con mi tema, que lleva por título Inventarios de libros y legajos para la reconstrucción de una biblioteca conventual, la Biblioteca del Convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XVIII. Y se va a presentar lo siguiente. Se va a exponer a un documento de libros de un legajo de archivo franciscano como una fuente rica en datos e información para aproximarse al contenido de la biblioteca conventual. Se evidenciará más adelante que se trata de un catálogo de libros de la biblioteca y también se analizarán una serie de notas de préstamos. Con ello, pretende examinar la dimensión y contenido bibliográfico del catálogo de libros, así como proponer un estado de la biblioteca conventual en su época con lo que sea posible de la información que nos permite establecer ello y paralelamente identificar problemas, enfrentar con este tipo de documentos y proponer su respectiva solución. Bueno, tenemos que, como contexto, que el contacto del libro y la biblioteca del modelo europeo, sus formas y contenido arribaron casi a la par del contacto entre el Nuevo Mundo y el Viejo Continente. Posteriormente a la conquista por las armas de este territorio, que pasó a, a la corona española y sería conocido como la Nueva España, es que se dio la tarea de la conquista espiritual y esto recayó en las órdenes religiosas. Ya es referido que la orden franciscana fue la primera en llegar con permisos tanto papal como real para emprender esta labor evangelizadora. Posteriormente llegaron los dominicos, agustinos, entre otras. Y con el establecimiento de estas órdenes religiosas y sus casas que se erigieron desde el siglo XVI, es que inevitablemente se sentaron los primeros cimientos históricos de la biblioteca conventual en estas tierras que ya venían de una antiquísima tradición en Europa. En el caso de los franciscanos y la Ciudad de México, su cabeza no solo provincial, sino general, fue este denominado Convento Grande de San Francisco de la Ciudad de México. No se ahondará en el proceder franciscano y su obra que realizaron ha sido análisis de ensayos de personajes como José Vasconcelos, el doctor Oscar Aranza o el mismo doctor Rubiel. También de su misma rama del franciscanismo, hay eruditos que han señalado su legado de la institución franciscana como lo han sido Lino Gómez Canedo y actualmente el padre Francisco Morales. Para el rubro de las bibliotecas conventuales franciscanas, que incluye parte de la historia de esta biblioteca del Convento Grande de San Francisco, encontramos claras referencias en las obras de Osorio Romero, Endín Gamboa o Carreño Velázquez. Y ante todo señalan una de las partes más ricas de este rubro que provienen de mediados del siglo XVIII, que es con el personaje de Fray Antonio de la Rosa Figueroa, bibliotecario y archivero de esta biblioteca. Para ocuparse la instrucción, estudio y continua formación del fraile franciscano, cada convento requería su respectiva biblioteca. Por supuesto que aquellos conventos pequeños dispersos en el área novohispana no requerían quizá de un acervo tan importante más que el necesario para sus labores propias de su población conventual, en tanto que aquellos conventos con mayor población o con novicios o de mayor peso en la red de franciscana podrían contener respectivamente una rica biblioteca. Y en este caso, la joya de la colección bibliográfica, documental y archivística siempre perteneció a la Biblioteca del Convento Grande de esta Ciudad de México. Para pasar ya de lleno con ello, tenemos tres periodos concisos que nos proporciona Robert Endin para entender mejor la Biblioteca del Convento Grande. Su establecimiento y desarrollo, que es desde aquellas notas o documentación que permiten saber de su funcionamiento desde el siglo XVI y hasta 1747, y una segunda etapa de enfoque bibliográfico, que es la etapa cuando desarrolla su actividad el padre Francisco Antonio de la Rosa Figueroa como bibliotecario y archivista del convento, y de lo que él designa de decadencia y desaparición, que va a partir de 1770 a 1861, que naturalmente es cuando
viene la desamortización de bienes eclesiásticos con las leyes de reforma. Y es precisamente en esta etapa donde se plantea la investigación. En cuanto a la documentación que nos permite parte de la historia de estas bibliotecas, la mayoría viene del siglo XVIII y más que nada con la etapa donde reforma completamente todo este rubro el bibliotecario Antonio de la Rosa Figueroa, quien ha legado bastante documentación. Se quedó en el archivo franciscano, que ahora está segmentado y dividido en diversas instituciones, pero primordialmente podremos encontrar gran parte de él en la Biblioteca Nacional de México y en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Estos archivos pues han enriquecido investigaciones tanto de Osorio como de Endín, como de Carreño y esta misma investigación. Ahora bien, tenemos que considerar simplemente unos apuntes de estos autores ya mencionados con respecto a cómo se encontraba la situación de la biblioteca conventual hacia mediados del siglo XVIII. Todos estos apuntes los reporta el padre Francisco de la Rosa Figueroa. La primera tabla es en cuanto al inventario y sus clases que encontró al tomar el cargo. La tabla del medio es las siguientes facultades que él asignó al cotejar que podían extenderse las áreas del conocimiento que contenían la biblioteca en cuanto a autores y obras. Y otro legado que nos brindó fueron las facultades de su diccionario bibliográfico alfabético, que igual consta en 17 facultades, pero que simplemente varían de acuerdo a su mejor entendimiento o como él mejor considerara. Tenemos que hacia 1747, cuando llega el padre de la Rosa, él recibe 6.388 libros conjuntados de los sencillos y duplicados, y cuando termina sus funciones, él deja casi 9.500 libros, igualmente entre sencillos y duplicados, ya una buena dotación bibliográfica que tenía esta biblioteca para el final de su gestión, que fue en 1770. Ahora pasemos de lleno a la documentación que se pretende que nos dé un poquito más de información a esta etapa posterior. Tenemos este documento que no es desconocido como un inventario de la librería del convento de San Francisco de México hacia 1775. No es desconocido porque ya lo conoció el maestro Osorio, como lo conoció Robert Dendin, y precisamente es de Osorio que se toma el título y lugar, fecha y referidos en su Historia de las Bibliotecas Novohispanas. Este documento es un manuscrito perteneciente al Fondo Franciscano de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Está integrado en el volumen 176 del dicho fondo y consiste en las primeras 72, en los primeros 72 folios del volumen. Para el análisis de datos, pues se optó por realizar la paleografía pertinente a los elementos que lo requirieran y transcribir el mismo a computadora. Ya confrontando el documento, se presentan las primeras interrogantes, porque si bien nos da una primera referencia el maestro Osorio, en el catálogo de la Biblioteca de Antropología e Historia aparece como listado de libros sin fecha ni lugar. Entonces ya tenemos dos diatribas. El maestro Osorio nos menciona que es un inventario y en la Biblioteca Nacional de Antropología nos menciona que es un listado de libros. No obstante, sin fecha ni lugar. Bueno, a continuación se presentarán aquellos elementos extraídos y analizados para contemplar una aproximación reconstructiva de la Biblioteca Conventual Franciscana a partir de este documento. Este documento contiene 20 facultades que están divididas en 48 estantes y a cada facultad se le asigna propiamente una letra del abecedario. Hay facultades que se consignan en una sola letra, que lo consideraríamos como subdivisiones. Pondría un rápido ejemplo para no entrar tanto de lleno en esta parte porque llevaría algo de tiempo. En la letra I, que tenemos para historia sencilla, de toda historia e historia santoral. Toda esta historia subdividida en estos segmentos, pero que abarcaban el rubro de la letra I designada para esta facultad. Ahora entremos en la parte de desmembrar este documento. Ya lo referido por Osorio en cuanto al
al referente título, lugar y fecha. En cuanto al lugar, este quedó muy bien descubierto en la época de Osorio, porque el documento contiene una obra que resuelve la problemática que podría conllevar el lugar al no tener ningún título, eh, ni, ni otra referencia que nos lo indique la obra. Y es la Laurea Evangélica Americana, que era una colección de sermones que en su tiempo formó el propio bibliotecario Antonio de la Rosa Figueroa para la Biblioteca del Convento Grande de San Francisco, y él mismo refería en algún documento que era una obra muy singular y que no se hallaría en ninguna librería de Nueva España ni de Europa. Entonces, por este documento es que el lugar se resuelve de que es referido de la librería Biblioteca del Convento Grande de San Francisco. En cuanto a una pertinencia cronológica, tenemos estos documentos. El primero de ellos es el Catecismo por Curas por el Cuarto Concilio Mexicano. Tenemos que este concilio mexicano se llevó en el año 1771 y de este concilio dio como resultante el referido catecismo, que también se conoce como Catecismo Mayor para uso de párrocos y que también fue impreso a partir de 1771. Entonces ya nos va situando mejor en cuanto a documentación, que al menos ya estaba redactado, pero para 1771 y no 1755 como nos había propuesto el maestro Osorio. La siguiente obra concuerda con lo anterior, es el espectáculo de la naturaleza del abad Noel Antoine Peluche, que también tiene pies de imprenta de 1771 a 1773, o de ahí las impresiones son posteriores. Y por último, y es este tercer dato de referencia que traslada a situar este catálogo en la segunda mitad de la década de los 80 del siglo XVIII. Es la vida del venerable padre Fray Junípero Serra por Francisco Palou. Eh, si bien el franciscano Fray Junípero Serra murió en el año de 1788, esta obra vio a la luz en la imprenta de Felipe Zúñiga y Ontiveros y tiene pie de imprenta de 1787. Ejemplares de esta obra se pueden localizar en la Biblioteca Nacional de México, la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México o en la John Carter Brown Library. Entonces, nos brinda una mejor atención a la cronología en cuanto a este documento, ya no a mediados del siglo XVIII, sino ya más cercano a las postrimerías del mismo siglo XVIII, que sería hacia 1787. En cuanto a composición, bueno, este documento se compone de la siguiente forma. Tiene una letra del abecedario asignada a cada facultad. Se inicia con la letra A, que va dedicada a la Sagrada Escritura, sus expositores, santos padres y doctores, y de ahí lo que se refiere es el estante primero, seguido de el cajón o tabla, solo aquí lo refiere, pero a partir de ahí serán cajones. Cada estante contendrá 5 cajones y en cada cajón se designaba el lugar que le corresponde al autor u obra dentro del cajón. Ya teniendo estos elementos, podríamos confrontar que no es ni un inventario ni un listado de libros, simplemente es un catálogo. Este catálogo nos ayuda precisamente en la ubicación de obras o autores dentro del documento mismo, como de la misma biblioteca física. Tenemos como ejemplos, no mencionaré todos, pero están citados. El más sencillo, en el estante primero, en el lugar primero, en el cajón, perdón, estante primero, cajón primero y lugar primero, estaba la Biblia Regia de Arias Montano. Otro ejemplo, en el estante 46, cajón segundo, en el lugar noveno, estaba el Principio de Matemática de Isaac Newton. Y así podíamos localizar obras o autores, no solo en el documento, sino en la misma biblioteca, que, como se ha referido, también tenía sus clases asignadas. Y pasaremos a lo siguiente, en la cuantificación. Bueno, el catálogo del acervo da una constancia de más o menos 4.295 volúmenes organizados en los ya referidos 48 estantes, considerando lo siguiente. Algo muy particular, el catálogo queda inconcluso. No se completó el estante 48 y lo podemos, bueno, que designado a la letra N, que es de gramática y retórica, y lo podemos ver en la tabla, donde solo se consignaron los volúmenes de un cajón y quedó hasta ahí este documento. No existe más de él y se ve que no se volvió a retomar, al menos en esta obra.
pero es plausible considerar que existiesen más estantes con más clases y también con más libros que no, pues lamentablemente en este documento ya no se registraron. Tampoco se registraron la cantidad de volúmenes de la Laurea Evangélica Americana, como tampoco se registraron los volúmenes o autores o títulos del estante 38 que se correspondían a los libros prohibidos y que estaban bajo llave. Aunque es incompleto, es generosa, bueno, la cantidad de libros que nos presenta, y solo las casas religiosas con estudios o relevantes que habían aquí en la Nueva España podían contar con una colección de tal escala y confrontando que no se aproxima ni siquiera a los más de 9,000 libros que había conmutado el padre de la Rosa al final de su gestión en 1770. Entre diversos autores por mencionar que aparecen en este catálogo está la Biblioteca Mexicana, títulos serían la Biblioteca Mexicana de Guiuren, de Guiara y Eguren, las décadas de Tito Livio, la gramática de Antonio de Nebrija, la historia natural de Plinio el Viejo o el Maleficarum, y también aparecen en escena autores como Petrarca, Ovidio, Erasmo de Rotterdam, Alexander Hales, Guillermo de Ockham, Duns Scoto o Séneca. El contenido de la biblioteca, pese a ser casi en su totalidad de carácter eclesiástico, no demeritaba encerrar sus estantes a obras literarias. Y esto es una demostración más de que, pese a ser lenta, la evolución de una biblioteca como tal era siempre dinámica, y eso representaba parte de su comunidad, tanto lectora como de su entorno social en donde se desenvolvía, o al menos con su comunidad, que en este caso era su comunidad de frailes franciscanos. Eh, y por supuesto que fiel a la más encomendada enmienda franciscana, sobre todo aquí en América, su eje central, aparte de ser religioso, se evocaba hacia la actividad pastoral y doctrinal. Aunque es muy básica y sencilla la función de este catálogo, eh, parece ser bastante eficiente al recuperar el material ordenado en la estantería de la biblioteca y también en el documento mismo. Y considerando su conformación posterior a la gestión del padre de la Rosa como bibliotecario, es evidente que no es su caligrafía la que redactó el catálogo, pero tampoco se puede estar seguro de si tuvo alguna interacción hasta cierto punto personal con la conformación de él mismo. Sin embargo, lo que es evidente es la naturaleza del ordenamiento tan perspicaz del que parece haber sido objeto el padre Antonio de la Rosa Figueroa como bibliotecario, y si no intervino en la confección de este catálogo, es notable su herencia, el legado que dejó para mantener esta biblioteca viva y sobre todo en orden, en su lugar. Eh, Pasaré finalmente a relacionarla con unas notas curiosas de préstamos de libros que se hallaron sin mayor orden dentro del mismo legajo y que analizaré rápidamente a continuación. Estas notas de libros o libros en posesión de algún fraile, yo así lo titulé porque simplemente aparecen como notas con libros que tienen préstamo a algún fraile. No tienen un orden en particular y están insertadas aleatoriamente en la extensión de todo este legajo. No obstante, hay algunas notas que tienen características en común. Podrían pretenderse que pertenecieron a una libreta especial de préstamos, y hay otras que simplemente fueron escritas sobre un papel. En total son 17 notas que no se expondrán por el referido ajuste de tiempo que se tiene, pero se enunciarán los puntos más destacados. Primeramente, de estas 17 notas de libros, 5 de ellas refieren en sus títulos explícitamente que pertenecen a la biblioteca del Convento Grande de San Francisco. Entonces tenemos que al préstamo de libros como un elemento que ejerció la biblioteca, y se incluye una nota de préstamo fechada, que es la única que tiene fecha, curiosamente, del 21 de marzo de 1800. No existe al menos referida a una cantidad de libros que pudiese sacar un fraile. Los hay con extensas cantidades de libros que sacaron hasta que sacaron unos cuantos tomos. Y en ciertas notas, el uso de la nomenclatura que utiliza el catálogo tiene importancia porque se relaciona con esta relación catálogo-notas y la ubicación de los documentos dentro de la misma biblioteca y dentro del catálogo. No la he insertado aquí, pero en la nota a la que yo referí como nota 13, es designa a Antoine en el estante 25, cajón cuarto, lugar primero, y si uno se remite al catálogo en el documento, coincidiremos con que este Pablo Gabriel Antoine, su teología moralis. Y entonces, a pesar de que esta nota no dice que es del convento, por medio de esta nomenclatura
del catálogo, podemos deducir que pertenecía en su momento o se está refiriendo a la biblioteca del Convento Grande de San Francisco. Y bueno, de otras 7 notas es muy posible situarlas como pertenecientes a la biblioteca del convento. No es explícito que pertenezcan a ella, volvemos a lo mismo, pero hay relaciones suficientes para, tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, una de ellas es esta referida nota de la imagen 6 que, nos presenta la letra R asignado a alguna facultad y al estante 63. Si seguimos la nomenclatura del catálogo, podríamos decir que al menos, si teniendo esta relación con, la nomenclatura del catálogo, que al menos faltaban estantes y está referida a la letra N, así como el estante 63, 15 faltantes al menos de estos 48 que se entregaban en el catálogo, lo que nos indica de lo cuán completo pudo haber quedado este catálogo y, bueno, con posibilidad a que existiese otro con mayores detalles, pero que al menos hasta ahorita del cual no se ha tenido ninguna referencia. Y bueno, finalmente hay notas que pertenecieron a algunas bibliotecas conventuales, pero ya es aventurado decir que sean del Convento Grande de San Francisco. ¿Por qué? Porque este archivo no solo lo conjuntaba el archivo local del Convento Grande de San Francisco, sino también el provincial y el general. Entonces podría contener documentación de otras fuentes, pero te habla precisamente de lo rico e interactivo, lo vivo que eran las bibliotecas conventuales. Como apuntes finales, con estos anteriores ejemplos y ahondando con lo ya investigado por otros autores mencionados al comienzo, es natural encontrar una biblioteca viva, dinámica y, eso, una biblioteca con constante actividad. En cuanto a lo que los archivos nos siguen proveyendo en cuanto a información, quizás sea cuestión de tiempo para tener cada vez una perspectiva más amplia y completa de la cultura escrita, impresa y de aquella historia cultural que rodea el libro y en mayor detenimiento en su entorno eclesiástico, al libro y biblioteca conventuales. El seguir encontrando y estudiando listados, inventarios y sobre todo catálogos de libros en el ordenamiento de una biblioteca sigue siendo también un elemento esencial. En fin, la biblioteca conventual venía de una antiquísima tradición, casi desde los orígenes de la misma religión cristiana, y tuvo siglos de presencia y desarrollo. En este caso, la biblioteca conventual del Convento Grande de San Francisco conllevaba implícitamente en su pasado las tradiciones de la biblioteca conventual, las tradiciones de la orden franciscana y la importancia de pertenecer y ser cabeza de una de las órdenes religiosas con más actividad en la Nueva España. Eh, en términos generales, la biblioteca conventual como objeto de estudio ha representado un complejo de características que exigen en la investigación eh, una diversidad de rubros a abordar. ¿A qué orden religiosa perteneció? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? ¿Cómo era? ¿Qué contenía? ¿A quiénes estaba dirigida? Y un sinfín de cuestiones que aportan a estas aproximaciones que quizá nunca terminan por definir un pasado que ya no existe. Estos fantasmas quizá no aparezcan más que en los archivos, que son los que siguen brindando la mejor documentación y habrá que estar cazando estos archivos para reunirlos y exponerlos. No deja de ser importante reconocer el rol complejo de una biblioteca conventual y de tales magnitudes como la de este convento, su correlación activa con sus manuscritos, sus libros duplicados, sus libros adquiridos, sus libros prohibidos, sus inventarios, sus memorias, sus catálogos, su archivo, su bibliotecario, sus notas de préstamos, hasta sus libros de descarte y el local mismo de la biblioteca, porque todo ello revela la esencia de una institución que en su momento se desarrolló tan naturalmente como lo hace cualquier otra biblioteca física en nuestro entorno contemporáneo. Y de mi parte sería todo. Agradezco su atención. Dejo mi contacto para cualquier comentario, duda que pueda surgir. Será bienvenido y procuraré darle respuesta. Y una vez más, gracias. Que sigan disfrutando el Congreso. Siento no haber estado presente. Haya otras actividades que me están demandando mi tiempo. Nos vemos.